Hola, muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Luciano Miranda, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica y Electromovilidad Automotriz en acá por Rancagua. Y el día de hoy vengo a explicar, exponer y defender mi proyecto de matemáticas. Bueno, vamos a pasar con la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Bueno, verán que la situación es que al principio, para personas que son ajenas a la mecánica, puede costar explicarles un poco lo que es el camber, o en general los ángulos, camber, caster, kingpin. Es difícil explicar a alguien que es ajeno términos tan abstractos como los ángulos, en este sentido. Entonces, uno como mecánico cuando recibe un vehículo, qué sé yo, tiene uno que saber cómo explicar, cómo graficar, cómo justificar cualquier cosa que le voy a hacer al auto, o si es que me piden una modificación que yo considero responsable por a veces motivo, tengo que saber fundamentarla y ojalá graficarla y entregar algo explícito y fácil de manipular y entender para mantener informado al cliente. Por otra parte, también tenemos que para los estudiantes que están empezando en el área de la mecánica puede ser relativamente complicado entender los conceptos de camber, caster y infin. En este caso es el camber en el que me enfoco, pero no es tan fácil entender al principio porque, como dije, los ángulos son un tema un poco ajeno y bueno, si yo te digo camber positivo o negativo, la gente suele asociar la positividad o la negatividad a las pilas, a la corriente o a los números. Entonces, como que una rueda negativa no suena muy fácil de entender. Por eso es que se me ocurrió graficarlo mediante GeoGebra, ya que estaba utilizando GeoGebra en clases durante todo este semestre y el anterior. Entonces, se me dio la idea graficarlo y explicar de esa manera y calcular los ángulos también, de manera que sea más didáctico, más entretenido y fácil de entender, tanto para clientes como para estudiantes. Por otra parte, tenemos las preguntas que podrían ser: ¿qué relación a nivel geométrico tiene que existir entre la rueda y el suelo en una alineación perfecta? Bueno, eso sería lo primero. La segunda es a nivel geométrico: ¿qué quiere decir un ángulo camber negativo? ¿Qué lo forma? ¿Cuándo se sucede? ¿Qué tiene que pasar para que esa condición se dé? ¿Cómo afecta la variación del ángulo mencionado en el punto de contacto con el suelo? O sea, la banda de rodadura. ¿Dónde toca la banda de rodadura? Cómo afecta, se puede desgastar más, se puede desgastar menos, es más estable, es más inestable, se usa para esto, se usa para esto otro. Lo otro, si es que es posible simular visualmente la inclinación para validar un diagnóstico mecánico y justificar el procedimiento que vamos a realizar. Esto además de lo que dije de los estudiantes, pero vamos a hacer. Por otra parte, en la graficación de la geometría direccional, vamos a explicar un poco qué es el camber. Bueno, el camber es, ¿qué es el camber o ángulo de caída? El camber es la inclinación de la rueda del vehículo respecto a la vertical cuando se mira desde atrás o desde el frente. Bueno, este ángulo afecta directamente la estabilidad y la seguridad del vehículo, así como el desgaste de las ruedas. Como iba mencionando, un segundito, básicamente es esto, o sea, mientras más se acerque la rueda al chasis, mientras más se alejen las ruedas. Y esto varía la estabilidad del auto, para qué se va a usar, el desgaste, todo esto. ¿Cuál es el problema de esto? Que muchas personas, muchas veces los clientes tienen cierta desconfianza si uno les dice: no, es que tienes esto, tienes que hacer tal cosa, tengo que hacer tal cosa, y no les explicas gráficamente lo que pasa. Es como si yo, no sé, tengo que cambiar un embrague porque está patinando y le conoce que el embrague está patinando porque se ha quemado y no le digo nada más. Puede generar desconfianza, tengo que mostrarle el embrague, tengo que demostrar que está fallando, dar pruebas y graficar las cosas. Lo mismo pasa con esto. Ayuda a tener como un panorama más claro al cliente, saber en lo que está invirtiendo su dinero y lo que le van a hacer a su auto. Así como también, si es que me pide una modificación que puede ser irresponsable, un cambio muy exagerado, le puedo explicar visualmente qué pasa, para dónde salir la rueda, por qué puede ser peligroso, qué se le va a desgastar, qué problema le va a traer, entre otros. Bueno, como segundo problema está que en un vehículo real no posee líneas de referencia y no es fácil de explicar en el vehículo real porque no hay referencias visuales. O sea, uno puede ver un auto, o sea, todos los autos tienen cambios, pero no se nota la diferencia a no ser que sea muy exagerado. Entonces, no es fácil de explicar sin una referencia visual y la idea es algo que podamos modificar, cambiar, alterar, calcular, y eso vendría siendo lo que vamos a hacer con GeoGebra en la siguiente etapa. Bueno, en cuanto a la justificación de este producto, tenemos como respuesta a la pregunta 1: ¿qué relación debe tener? Bueno, la rueda tiene que tener un ángulo de 90 grados de manera perpendicular respecto al suelo. Esto asegura que la banda de rodadura tenga un contacto plano y parejo y no se desgaste ni hayan
como variaciones en la seguridad del auto, que se pueda ir para un lado, que pueda ser inestable, en las curvas, mil cosas. Como segunda cosa, bueno, tenemos cuándo ocurre el camber. El cambio negativo. El cambio negativo ocurre cuando el ángulo entre la rueda y el ángulo entre la vertical y la parte superior de la rueda, perdón, es menor a 90 grados. O sea, la rueda se comienza a inclinar hacia adentro del chasis. Este tipo de cosas, que, dependiendo si es muy exagerado o de lo para que lo podemos usar, puede disminuir la seguridad o aumentarla en ciertos casos, o también puede generar un desgaste irregular en la banda de rodadura del neumático, entre otras cosas. Voy a hacer un pequeño stop para exponer un poco la bitácora, que es en lo que yo me enfoqué y cómo lo hice. En este caso, este trabajo yo lo tuve que hacer solo, entonces lo hice todo el día de ayer y hoy día ya estoy grabando la presentación. Entonces lo dividí de esa manera. Aquí en horario, a las 8:30, ayer más o menos, hasta las 10, me dediqué a la definición del tema, definir un poco el tema, de lo que iba a hacer, de lo que iba a presentar, y la revisión de la rúbrica. Bueno, para saber qué tenía que hacer, con qué parámetros tenía que cumplir, cuánto tenía que durar, etc. Todo eso lo hice yo. De las 1 hasta las 3 más o menos, son estimadas. Estudié más o menos las nociones matemáticas que iba a usar en el proyecto y, bueno, repasé la bibliografía, también hecho por mí. De las 5:30 más o menos hasta las 6:20 me enfoqué en el desarrollo en GeoGebra, de tratar de trazar las líneas, de ver cómo lo iba a hacer, de asegurarme de que fuera funcional, de que se pudiera modificar, que fuera fácil de entender y cómo se hacía. Para esto en particular ocupé un poquito de ChatGPT porque yo no sabía bien todos los comandos que usar, entonces sí necesitaba un apoyo, una idea, y no tengo como nadie cercano acá que use GeoGebra, entonces necesitaba apoyarme en algo para realizar esto. Pero también como a las 8:30 hasta las 10:30 más o menos antes de dormir, escribí el guión y dejé como todo preparado para llegar y grabar. Y ya hoy día en la mañana, que eso no lo puse acá, pero ahora estoy grabando esto, ¿vale? Bueno, todo esto como dije lo hice yo, paso con lo siguiente. En cuanto a la respuesta, seguimos de nuevo por esto. La pregunta número 3, me parece que es ¿qué consecuencias tiene un cambio negativo, no? Sí, ¿cómo afecta? Bueno, ¿cómo afecta la variación? Cuando el ángulo varía, la superficie de rodadura cambia, ¿vale? Deja de ser completamente pareja y reduce la fricción útil. Porque es que se empieza a desgastar por las orillas, deja de ser plano, o sea, se está apoyando con una arista, por decirlo así. Gráficamente es que en vez de apoyarse en la parte central de la rueda, se empieza a apoyar en las esquinas. Eso es negativo, o sea, o depende en realidad del uso, pero puede ser perjudicial o positivo dependiendo de la utilización. En el caso de vehículos más pesados, a veces llevan cambios más negativos para que se estabilice con el peso, mil cosas. En cuanto a la última pregunta, es si se puede graficar esto en GeoGebra o en algún software y explicarlo de forma visual y gráfica, de forma alcanzable, fácil y relativamente simple de entender. Y sí, efectivamente, utilizando GeoGebra es posible realizar una línea representando el eje vertical y una línea móvil representando la rueda. Esto permite medir más o menos la diferencia en grados y explicar a tiempo real y modificar relativamente, calcular el ángulo también para explicar bien en qué consiste, cómo funciona y que haya una asociación gráfica, cosa que es una ventaja frente a cualquier imagen referencial que no va a tener esa misma dinámica. O sea, uno ve la imagen y tiene que buscar distintas imágenes en base a cómo están cada una y no es claro. O sea, es claro, pero no se puede modificar. Esto sí, eso se puede usar para fines educativos o para fines profesionales. Bueno, aquí está la presentación del proyecto. Se ve a la izquierda, arriba y abajo, cómo se ve. ¿Vale? La descripción de esto sería que la línea roja representa el eje vertical perfecto de 90 grados, la línea verde representa la inclinación del neumático, el ángulo medio es alfa, o sea, 9.46, el software calcula exactamente la variación exacta del cambio, es más fácil. Además esto posee una ventaja a nivel interactivo porque es entretenido y es fácil cambiarlo, uno puede ir modificándolo para ver cómo cambia si hago tal cosa, puedes experimentar con el proyecto y es más fácil entenderlo para cada persona. O sea, tanto para, insisto, verificar un diagnóstico o para desarrollar como algún material de estudio para los alumnos, también es fácil, porque así pueden entender lo que es el camber. Y esa es la idea de lo que es el camber negativo, ir modificándolo ellos, e incluso uno puede ir dándoles datos para que vayan modificándolo y que se vaya entendiendo cada vez mejor. Bueno,
Las referencias bibliográficas, la verdad, la que más usé fueron los documentos de INACAP. Saqué un poquito por ahí buscando en internet de Baldor, de Hunter Engineering, perdón. Bueno, de Robert Bosch muy poquito. En cuanto a la INACAP fue lo que más usé, porque durante mi segundo semestre tuve el ramo de seguridad activa del automóvil, una unidad específica de dirección, entonces ahí estaba directamente la geometría direccional aplicada. Estaba todo explicado, estaba el tema del cuadrilátero de Ackermann. Era más claro estudiarlo de ahí, para qué buscar en otra parte si tenía casi todo en la misma casa de estudio, ¿no? Entonces, de ahí me basé más que nada para hacer la idea de realizar esto. Bueno, ¿qué nociones matemáticas se utilizaron en esto? Simples en realidad. Ángulos adyacentes, relación de los ángulos entre el suelo y la rueda, perpendicularidad, o sea, la referencia utilizada como base para las mediciones matemáticas, que son 90 grados, la línea roja que se veía ahí, y el sistema de mediciones en grados. Es tremendamente exacto, rara vez tiene algún error y es certero. Bueno, esta ha sido mi presentación, espero le agrade, que tenga buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de cuándo lo vea. Eso, nos estamos viendo.